Buenos días. Pues iniciando dando las gracias a la Secretaría, en especial a la Secretaria Soledad Aragón, por la invitación a venir a compartir con ustedes. Lo bueno de cerrar la primera ronda es que ya puedo decir que ya se ha dicho todo y que coincido completamente con todo lo que se ha abordado. Déjenme agregar algunas cuestiones que tienen que ver con exactamente este primer saque como una suerte de diagnóstico. Lo primero es el planteamiento en términos de que la discriminación es la obstaculización o negación de un derecho, así lo podríamos en general, y en este caso estamos hablando del derecho al trabajo. Y en esta lógica también, y aquí lo han señalado, no nada más es el ingreso, el acceso, sino también la permanencia en condiciones de igualdad, ¿no? Lo que implicaría exactamente un proceso de discriminación que ataca en este caso el derecho al trabajo. También se ha dicho, y es muy importante reiterarlo, tenemos sí una visión de que esta discriminación se da y se puede dar, y de hecho se da en los grupos de atención prioritaria, que en el caso de nuestra Constitución reconoce a 14 grupos y que han sido algunos ya señalados, pero también se da en el propio mercado laboral, llámase asalariado o no asalariado, ¿no? El ejemplo de las personas que hacen limpieza en nuestra ciudad, el ejemplo básicamente del mercado mal llamado informal, ¿no? Que tiene que ver con lo que desde mi punto de vista también le da vida y sostiene esta ciudad en el término del intercambio de productos y de vida cotidiana. Entonces, por lo tanto, también ahí tenemos brechas y tenemos procesos de discriminación en general. Importante resaltar, y aquí sí puntualizar, que en esta discriminación tenemos que tener una mirada interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Tienes una persona que es mujer, pero además es una VIH positiva, ¿no? O además está embarazada. Estas cuestiones lo que tienen que señalarlos es que estos procesos de discriminación tienen que tener no una mirada fija, no es una fotografía fija, sino que tienen que tener una visibilidad, y de hecho los procesos de discriminación van no acumulativos sino exponenciales, dependiendo de esta mirada interseccional. Lo otro es que el mundo laboral no está en Marte. El mundo laboral forma parte de nuestro mundo, y muchas de las cosas que ya han señalado que tienen y que se reflejan en el mundo del trabajo, se reflejan en nuestra cultura general, en nuestra manera de ver exactamente y de vernos, y por lo tanto necesitamos comprender que muchos de los estigmas que están señalados en el mundo laboral pues están completamente relacionados con todos los retos que tenemos cultural y socialmente que superar, porque la mirada hacia las mujeres o la mirada hacia ciertos grupos de atención prioritaria no nada más es esa mirada estigmatizante y discriminatoria en el mundo del trabajo, sino que también es un gran reto en términos de que lo naturalizamos y lo vemos, digamos, en el otro escenario. Cuando hablamos de personas deprivadas de la libertad, como nos decía Geraldine, estamos hablando que no nada más es que no tengan acceso al mercado laboral, sino que el estigma les permite que no tengan acceso a la reinserción social, ¿no? El derecho al futuro, que se llama, me encanta mucho ese término, porque es precisamente en lo que está limitado, pero no nada más en el mundo laboral. Ahí es un reflejo de la parte de la discriminación y el estigma social. Otro ejemplo muy claro es la de personas con discapacidad, ya señalaba hasta en el conteo Adelina, tenemos grandes problemas, y en aquí tenemos un gran problema que tiene que ver con la autonomía. Lo que está planteado en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad en el artículo
12 y en el artículo 19 específicamente, que es el trabajo hacia la autonomía, se cruza perfectamente y tiene mucho impacto exactamente en el mercado laboral. Pero aquí la discusión es, nosotros tenemos una dominancia social en donde pensamos que las personas con discapacidad tendrían que estar algunas institucionalizadas, otras básicamente seguimos llamando a las incapaces, pero las llamamos incapaces no nada más para el mundo del trabajo, sino incapaces para el mundo social, ¿no? Y entonces esto y este estigma tiene que cruzar, digamos, sobre estas miradas que hay que cambiar si queremos cambiar o queremos visibilizar qué se da en términos de discriminación, y ya lo decían aquí, estamos hablando de cuestiones estructurales. Tan es así que algunos de los ejemplos que dabas de lo que han estado analizando con relación al mundo laboral, hay un estudio que se hizo con relación, por ejemplo, a cómo tratan a las mujeres estudiantes científicas, ¿no? Y a las científicas. Es un estudio también que se hizo en Estados Unidos, y se ponían, si era mujer, los comités editoriales y los comités de selección de los papers tenían una visión diferente a si no les ponías quién era. O sea, la valoración cambiaba dependiendo si sabían si eran mujeres o si eran hombres, ¿no? Entonces, esto también es otro ejemplo de lo que, digamos, he querido decir. Y finalmente, quisiera dejar, antes de pasar a la otra parte, otro elemento que para mí es como una agenda emergente y que no la hemos tocado todavía en esta parte de diagnóstico. Uno, en general, lo que tiene que ver con que toda esta mirada de discriminación en el ámbito tiene que verse con igual de la mano con el ciclo laboral, ¿no? Si la vida el ciclo de vida laboral tiene también que cruzarse en esta mirada de cómo se sucede la discriminación en este ámbito, y en este caso además también llamar la atención sobre algo que está ahí y que tenemos que discutir muchísimo, y es cómo las personas mayores cada vez vamos más siendo una mayoría en términos del mercado laboral y que requiere también de miradas diferentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la comisión un servicio, quienes nos ayudan a la parte de limpieza, la mayoría son personas mayores. Y tenemos el gran dilema, o sea, ¿se da trabajo o no se da trabajo? Cuando finalmente llega la gente y dice, ¿cómo tiene? Pero pues la persona necesita trabajar, porque aparte, acordémonos que bajo el sistema que tenemos, de por sí ya la seguridad social, pues ya ni se llama así, sino protección social, ¿no? El tipo de mercado laboral que tenemos tampoco apuntaba mucho para que la tuviésemos, ¿no? Y ahora cada vez más, la esperanza de vida, lo que nos está planteando en esa lógica, es mayor incorporación de personas mayores. ¿Qué tenemos que hacer para exactamente contemplar su derecho al trabajo, que sea mirando y contemplando este tipo de situación que viven las personas mayores y no la negación del derecho al trabajo, simplemente porque también tenemos una visión traída, por lo menos de mi generación, pues mis abuelos se jubilaron y llegaban a a mi edad y ya estaban súper jubilados, había gente que se jubilaba a los 50, ¿no? Y ahora eso cambió, y entonces sí también necesitamos ver cómo reformulamos esta mirada.